en contacto con Venezuela y con Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny. Un saludo al profe en la distancia y un abrazo a todos los que nos escuchan esta noche. Noel, antes de empezar con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, y hay mucho, como todas las semanas, una pregunta. ¿A qué fue Nicolásito a Nepal? Bueno, hay varias cosas interesantes en cuanto a la visita de él a Nepal. Una interesantísima es cómo el Partido Comunista de Nepal, que es gobierno, no tuvo reunión alguna con Nicolásito. Nicolásito se reunió con las juventudes del partido como tal en un encuentro de juventudes comunistas en Nepal. Nepal tiene varias cosas adicionales que hay que ponerle mucho el ojo en lo que es el proceso revolucionario general y lo que es el proceso revolucionario chavista en específico. Ahí tenemos que irnos a un nombre, Izarra, el papá del exministro de Comunicación, aquel que ofreció que el gobierno tenía que tener una hegemonía comunicacional. El coronel Izarra, que fue pieza de la revolución durante muchísimos años dentro de la Fuerza Armada, fue una de las piezas más importantes en el proceso de transformación de la infiltración de la Fuerza Armada venezolana por tanto la infiltración cubana como los distintos procesos de revolución. Cuando fue canciller para Asia, para la zona de Asia, el coronel puso muchísima atención y tenía larguísimos viajes perdidos por esa zona en específico, con cosas que aún generan muchas preguntas y creo que no tendremos respuestas. Me pareció curiosa la noticia de Nicolásito andando por Nepal, pero bueno. Es curioso y es bueno ponerle mucho ojo a cosas que quizá no tengan respuesta. Tú sabes que los procesos revolucionarios son tan extraños en ese sentido, que hace años la base de ese Partido Comunista que hoy es gobierno en Nepal, creo que el mismo que hoy es gobierno en Nepal, llega por elección el más alto cuerpo de ellos, basados en un neomaoísmo, el cual era evocado por la agrupación terrorista peruana Sendero Luminoso. Es decir, los nepalíes, esta agrupación política se basaba en su ideario comunista en Sendero Luminoso. Por eso es que siempre insisto en esto de que la revolución es una sola. Exactamente. Bien. Sacando esto que no sé si hoy puede ser anecdótico, mañana puede ser algo que nos haga pensar un poco. Hay muchísima información. Está sonando muy fuerte el tema de las elecciones. Sí. Mike Pompeo dijo que no puede haber elecciones con Maduro, que Cuba tiene que salir de ahí, pero para el año que viene elecciones. Sí, bueno, ese es parte del plan, ese es el acuerdo de esos 360 grados del que hablábamos, todo en el marco de una eventual transición pactada, todo yendo en contra de los principios en los cuales el aliado fundamental, los Estados Unidos, decidió meterse en este asunto. Porque todo eso va en contra de esa decisión. Porque la decisión es poner fin al socialismo en Venezuela. Pompeo utiliza una frase interesante, Maduro y sus cómplices. Ojalá entendiera que lo de cómplices es bastante más amplio que lo que se figura como cómplices de Maduro. Porque lo que busca esa oposición, lo que busca esa estructura, busca darle algún tipo de legitimidad y vender esa legitimidad electoral como una salida honrosa al proceso tiránico, el cual tiene control sobre todos los poderes en Venezuela y que es perseguido mundialmente por cualquier país que tenga un mínimo de decencia. Entonces, ellos creen que el concepto de la transición pactada va a ser algo que va a ser al final aceptado por los Estados Unidos, porque es una eventual solución
apadrinada por el resto de los partidos indecentes del mundo, y de los países indecentes del mundo, y de los países cómplices de la indecencia, ¿no? Déjame hacer un punto e intentar volver de nuevo a esto. Tú sabes que en estos días alguien me insistía en el cuento de que hay que tomar el centro, de que hay que buscar ese centro. Y yo le explicaba que el centro en la política no se había hecho otra cosa que convertirse en un proceso de tolerar lo antinatural y lo inmoral, en pro de perder el norte y lo correcto. Lo correcto es lo correcto, guste o no le guste a la gente. Y este cuento de esta gran cantidad de centristas, lo que han hecho es valorar el avance salvaje de la izquierda revolucionaria, tolerarlo, y han hecho posible esto, ¿no? Y eso es lo que uno ve en todos estos entes multilaterales, en este caso específico en la Comunidad Europea, que hace lo posible por poner bonito de centro el proceso de destrucción de Venezuela, porque hay que mantener la imagen democrática y constitucional de la estructura terrorista, criminal, comunista que tiene el gobierno venezolano hoy. Ok, entonces ese proceso de transición pactada va a llevar, por supuesto, a una vía electoral que ha de cumplir con las promesas hechas para una eventual transición pactada, en las cuales, por supuesto, como se ha dicho desde el principio, Maduro sería candidato. Fíjate que ellos pueden jugar muy bien con ese espacio de cese de la usurpación, Maduro candidato, y allí vamos a un ejemplo para poderlo montar completico. Parte de lo que se discute en las mesas de diálogos estas que nunca han terminado, pero en esta nueva edición, es la reincorporación a la Asamblea Nacional de los diputados por el chavismo. Si esos diputados por el chavismo se reincorporan, tendrían los votos suficientes como para, a través de un acuerdo conversado, llevar de nuevo a la presidencia del Parlamento, a la presidencia de la Asamblea Nacional, al que funge como presidente de la ANC, es decir, el presidente del Parlamento futuro sería Diosdado Cabello. Si seguimos con el chiste de que el presidente del Parlamento es el presidente encargado, Diosdado Cabello sería el presidente encargado de la nación. Y se iría a elecciones con un cese de la usurpación, porque Maduro no sería presidente, sería el presidente de la Asamblea Nacional quien se encargaría y llevaría el país a elecciones. Mira, Jenny, es todo tan increíblemente aberrante, tan absurdo, y cuenta con todo el aplauso de esa comunidad internacional que quiere que Venezuela se hunda en el fango y se quede perdida en el fracaso constante que promete el socialismo, que en ese proceso están todos los cómplices que creo que todavía en la jefatura de la Secretaría de Estado no están claros hasta qué punto, qué amplia es la palabra cómplices cuando se habla de la política venezolana. Es para quedarse frío, sin palabras realmente. Vuelta a ser presidente del Parlamento el señor Diosdado Cabello. Es una teoría política más de un juego cuando tú sumas 2 y 2 y lo que se discute de lo que eventualmente se tiene que discutir en una mesa de negociación, diálogo y acuerdo cuando se quiere seguir vistiendo de democracia a esta organización criminal. Y ese es el principal factor de lo que busca esta oposición. Esta oposición, para poder ella volver a ser gobierno, poder cohabitar de alguna manera, no puede calificar a la tiranía como tiranía, no puede decir basta ya y te sacamos, no puede pedir ayuda real para extraer el cáncer, porque ellos son parte del cáncer. Entonces, la única manera con la que pueden hacer válido ese sueño de la transición pactada es cediendo cosas increíblemente absurdas que en algún momento puedan serles interesantes al proceso revolucionario. Entre ellas, eso, vuelta al Parlamento, y el Parlamento encargarse de una buena dosis de insulto al traer de nuevo a Diosdado a la presidencia y generar más caos en la psique del venezolano. Imagínate el venezolano cuando le están diciendo, bueno, sí, Diosdado es presidente y es el presidente encargado, pero hubo un cese de la usurpación y ahora vamos con elecciones contra Maduro, que Maduro no gana ni siquiera la junta de condominio de su edificio. Y con eso le dirán a la gente que eso es así.
Y esa discusión hará posible que la gente no esté mirando, o discusiones similares, te vuelvo, eso es una teoría, la gente esté mirando cualquier otra cosa menos el hecho imposible de que es imposible limpiar el CNE. La gente le cambiará las figuritas y creerán que ha habido algún cambio. Y de nuevo los degeneradores de opinión se encargarán de impulsar a las veletas a cometer la estupidez de legitimar nuevamente la tiranía en Venezuela, voto a voto. A mí me asombró muchísimo la dureza de las declaraciones de Pompeo, primero en Argentina y después en Colombia, donde dijo que Maduro no puede permanecer en el poder. Dice, él ha traído la devastación al pueblo venezolano y hoy impacta a todos los pueblos de América del Sur. Hay decenas de miles de refugiados en Argentina, Colombia, Perú, Chile. Todos se enfrentan desafíos porque esta gente debió abandonar su hogar. Personas que querían vivir en Venezuela pero no podían encontrar cómo ganarse la vida para sí y para sus hijos. Es inaceptable. Y la causa de eso son Maduro y sus cómplices. Se tiene que vivir de Venezuela. Así es. Las palabras del secretario de Estado en ese sentido son muy claras, bien claras. Por supuesto que hay que poner fin al proceso. Es bueno que se entienda que el proceso también va más allá de Maduro, y es bueno que, repito, la palabra cómplice es bastante más amplia. Es bueno que se entienda que ese proceso con lo que Maduro ha destrozado a Venezuela es chavismo, y es bueno que se entienda que chavismo es socialismo. Entonces, si ponemos todos esos puntos y lo englobamos, nos damos cuenta que la oposición es socialista, entenderemos los años de control y entenderemos que nada de eso puede servir para el desarrollo del futuro del mañana de Venezuela, para que esos países desde los cuales Pompeo estuvo hablando y viendo el drama de los venezolanos que viven, que padecen el proceso revolucionario más allá de nuestras fronteras. La respuesta es sencilla: salir del socialismo, y Venezuela se encamina hacia el futuro y la oportunidad de que los venezolanos vuelvan a casa y la oportunidad de que esos países no estén sufriendo ni las consecuencias negativas y hasta pierdan muchas de las consecuencias positivas que han recibido con esta desgracia. También dice Pompeo, siempre y cuando los cubanos sigan protegiendo a Maduro, no van a poder celebrar elecciones justas y equitativas. O sea, sin minimizar lo que está sucediendo en Barbados, por supuesto, y las conversaciones, pero sería inconcebible poder tener elecciones que realmente representen al pueblo venezolano y Maduro sigue estando presente en el país. Es que por eso es que es tan importante que toque también la parte de Cuba. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de soberanía, hay una cosa que es muy importante para que el mundo esté claro de hasta qué grado tan aberrante Chávez entregó la soberanía de Venezuela a la isla prisión. El sistema de notarías y registros públicos del país, es decir, quién tiene qué, quién es dueño de qué, dónde está qué y cuántas personas tienen. El manejo de la información sobre el cobro de impuestos sobre la renta en el país, es decir, el valor de cada una de las cosas, las propiedades, quién las tiene, quién hace qué, todo eso está en manos de Cuba. Chávez lo ordenó así. Inventó una oficina de administración de registros y notarías, un sistema integrado de las mismas, la cual está en manos de La Habana, por orden de Chávez, por orden del que destruyó a Venezuela, por orden de ese legado criminal, bajo ese legado criminal que tanto le gusta a la esposa de Leopoldo y a Guaidó y a cada uno de estos socialistas que han hecho lo posible por destruir mi país. Bueno, este efecto, esa realidad forma parte de eso. Imagínate si tú tienes ese control de esa información, tienes el control del sistema electoral, tienes todos los controles del país, quitaste la figurita de Maduro y ¿qué es lo que tienes? Nada. El control sigue igual en parte de La Habana. El padrón electoral en mi país también lo hizo Cuba en la época de Cristina. Sí. Y ahorita se encuentran con eso. Es que es impresionante, porque eso es lo que hacen. La entrega de soberanía va más allá del territorio físico. La entrega de soberanía en Venezuela ha roto todos los esquemas, y en el proceso que instauró el Foro de Sao Paulo,
por supuesto, los gobiernos abanderados dentro de esa organización criminal han hecho lo posible para que eso suceda y encuentras esos efectos como el que mencionas. Ahora, la disputa en las redes es a quién le vamos a votar, cuando eso jamás tendría que ser un tema de discusión. No puede haber elecciones en tiranía. De eso es el principal efecto que buscan los degeneradores de opinión, poner al país a discutir eso. Por eso pusieron hasta la campaña absurda de Héctor Rodríguez o cualquier una de esas cosas, pues. Y ya hoy Maduro habla de que hay que prepararse para la campaña electoral. Ya él Sí. todavía jugando con el hecho de que lo que se va a elecciones es en la Asamblea Nacional, pero de una vez estimula el concepto de que se va a la campaña y él como candidato. Lo cual no tiene mayor importancia quién sea el candidato del chavismo. Es que estás en tiranía, una tiranía impuesta por el chavismo. Y mira, Jenny, que esta salvajada, estos degeneradores de opinión, esta estructura que nos puso aquí, nos mantiene aquí, todavía sigan jugando a eso, es algo que no se puede impedir. Lo que debe cambiar es la gente. Es como la gente recibe esa mentira. Mientras la gente quiera mentirse, esa mentira tendrá nicho, tendrá donde calar. Mientras el venezolano se niegue a despertar, esa mentira será aceptada. Y lamentablemente, parece mentira. Hay mucha gente con una ansiedad salvaje a mentirse. Tantos que asustan. Tantos que suplican por esa mentira, que pueden aceptar cualquier barbaridad con tal de no despertar. Tantos que pueden ser suficientes para que se legitime esta desgracia nuevamente vía voto a voto. Simplemente por vez número 24, si no me equivoco. Por vez número 24, en 20 años, el chavismo contaría con el suicidio colectivo del venezolano que se niega a despertar, de ese venezolano irresponsable que trajo Chávez, de ese venezolano irresponsable que ha jugado a la democracia en tiranía todos estos años. Ese venezolano irresponsable que apoyó absurdos como el compadre de Chávez como primer candidato contra Chávez. Entonces, frente a ese festival de absurdo, frente a ese ridículo criminal de querer combatir el socialismo con más socialismo, el país se va minando, pues se va acabando, se va destrozando en todos los sentidos. Ese desangrar humano tan impresionante va a continuar. ¿Por qué? Porque hay un punto fundamental. Esa estructura política no tiene un mínimo de capacidad para enfrentar el problema real del país, ¿no? Ellos van a seguir jugando a la democracia cuando estás en tiranía, cuando el país está absolutamente destrozado, minado, tomado. Cuando tú tienes un aparato gerencial, que es La Habana, controlando la nación, defendiendo los intereses de sus socios y manteniendo el proceso de destrucción nacional. ¿Qué va a hacer? ¿Qué clase de gobierno puede nacer dentro de un marco de esa institucionalidad impuesta por el chavismo? Eso es mentira, una estupidez. Hasta que no se entienda que todo eso tiene que ser extraído, no habrá futuro para Venezuela. Y que eso se entienda por parte, pedirle a esa estructura política que lo entienda, es pecar de pendejo. Cuando hablas de generadores de opinión, me viene a la memoria el caso del canciller de Uruguay, Rodolfo Noboa. Donde, si decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? Bueno, primero no es una dictadura, es una tiranía. Primer punto. Cambia mucho, pero ellos jamás lo van a reconocer, aunque Luis Lacalle salió a criticarlo diciendo que esa no es la visión del pueblo uruguayo. Toda oscura. Dice que no va a haber no cambia absolutamente nada. ¿Cómo se puede ser tan fresco? Siendo parte del Frente Amplio, siendo parte del Foro de Sao Paulo, siendo socialista. Pero la gente no le contesta lo que... Bueno, está bien, a veces hay que ser un poco educado en Twitter porque no se puede decir tanto lo que uno piensa, pero de alguna manera elegante se le puede hacer notar que este caballero me
equivocado. Pero bueno, vamos al cargo de canciller de Uruguay. El canciller de Uruguay en los tiempos de Chávez, con Mujica de presidente, calificó a Chávez de gran estadista, de un ser humano excepcional, de algo, una luz para América Latina. Ah, era Almagro, sí. Entonces, ya sabemos qué es, por Dios. Entonces, ya sabemos cómo funciona, no hay novedad al respecto. No se puede esperar algo positivo de una estructura que viene hacia eso, que como máximo, cuando dejan el cargo, lo que se dedican es a quitar el estigma de lo que significa Maduro para el socialismo, pero son incapaces de atacar a la raíz del mal, socialismo. Por ejemplo, la señora Tintori también iba a decir que las sanciones no tienen nada que ver con la crisis humanitaria, el único responsable es Maduro. O sea que Maduro es responsable, pero cuidemos todavía el legado de Chávez. Eso es. Ella, su partido y todos los partidos de esa estructura política que funge como oposición se encargan de decirle al país que el chavismo no es malo, ¿vale? El problema es Chávez. Entonces se encargan de generar este concepto del chavismo democrático, del chavismo originario, es decir, el que nos puso aquí. Se encargan de hacer cualquier cosa para eso. Hay un punto que es fundamental para que las naciones puedan recuperarse después de estos procesos como el chavismo, como tal. Si la nación no entiende y no se le hace entender que el chavismo es un crimen contra un país, que desde el inicio todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano, que la gente sienta vergüenza, al igual que cualquier alemán siente por el nazismo, que la gente sienta vergüenza por lo que hizo el chavismo contra su tierra, contra sus compatriotas, que lo que hizo el chavismo con nuestra historia, que lo que hizo el chavismo en pro de la destrucción de nuestro futuro. Si no se le enseña a la gente eso, no hay futuro, porque lo que hay es simplemente esa amalgama de porquería que significa este gobierno y esta oposición. Esa porquería manteniendo el futuro del país sumido en esa porquería. Ahí es cuando hay que despertar frente a ese hecho, terminar de identificar quiénes han hecho posible esto, estos 20 años de control social, quienes han hecho posible que se le lave la cara a un criminal como Chávez, quienes buscan reconstruir el mañana con lo que nos puso aquí. Entonces, si la gente empieza a entender cada una de esas cosas, quienes han acompañado a los que dicen esto, cómo no se dieron cuenta en su momento de que ese era el plan, ese era el discurso. Porque hay una cosa que es muy importante, el ciudadano común tiene derecho a equivocarse, pero el ciudadano común tiene que perder el derecho a recontraequivocarse, porque hay una cosa que es muy sencilla. Si aquel que es el líder político vistió de democracia, me llamó a votar, estuvo con los cómplices, estuvo tan con los cómplices hasta ayer y todavía piensa que son cosas de que están cambiando la ruta y cosas de estas, por Dios, el mensaje está muy mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que entender que tú tienes que irte a un proceso de ruptura real con lo existente, si tú quieres el país del mañana. Y no hay país mañana con el chavismo. Lo que hay es destrucción del país de mañana, la imposibilidad de que exista país del mañana. La gente tiene que entender y hay que hacérsele entender eso, sin miedo y sin pena. El chavismo es un crimen contra Venezuela. El chavista de dirigencia es un criminal. El chavista de base es una persona que se equivocó, que está en un error profundo, y eso tienen que hacérselo a entender. No es que la gente que está allá abajo, que es ese chavista que algún día recibió algo y se siente que Chávez le dio algo. No, chamo, eso está mal. Ese algo que te dieron significó hambre para el resto del país. Ese algo que pudiste recibir significó muerte para el resto del país. Y eso hay que enseñárselo, eso hay que decírselo, eso hay que repetírselo. Y el que venga a valorar ese sentimiento del chavista como correcto, a ese hay que execrarlo, hay que señalarlo. Ese es tan culpable como los criminales que ejecutaron la acción. Venezuela es un país siempre estuvo económicamente bien, que la gente estaba acostumbrada a trabajar
a ganarse su futuro trabajando. ¿Cómo hoy se pueden conformar con recibir cada tanto una bolsita y no entender que si siguen así, ni siquiera la bolsita van a recibir? Ni siquiera la bolsita. Tú vienes durante años estimulando el concepto del papá Estado, las dádivas, y vienes socavando a la gente. Uno de los puntos que hizo la revolución fue generar esta diáspora. Entonces, en esa diáspora, ese éxodo salvaje que se vivió durante los primeros años, porque el susto se está viviendo ahorita, ¿no? Pero ese éxodo que arrancó aún antes de la misma, ya cuando se perfilaba el hecho de que Chávez iba a ganar, y diversas empresas multinacionales empezaron a sacar a sus principales ejecutivos. De una vez, les ofrecían una cajita feliz, vente, vamos que nosotros vamos a desarrollar la empresa en otro país. Y después empezaron a sacar a sus principales técnicos. Y esas empresas después cuando se fueron, dejaron cascarones vacíos, pues, porque ya la mano de obra y la capacidad ejecutiva de calidad la habían sacado. Después vino la otra oleada, la de la gente por propia visión. Y ahí se fue la gran masa de trabajo profesional, crítica, gente que entiende esos puntos de los cuales estabas hablando, que el trabajo es lo que te hace, que el trabajo, la libertad, tu visión, tu preocupación por ser, por crecer, es lo que te va a hacer la vida. Y fuiste dejando un país desarmado de esas individualidades que se hacen motores de referencia, aunque sea un colectivo vecinal, aunque sea en una agrupación de estudiantes. Siempre hay gente que es un motor. Cuando tú le quitas al país todas esas individualidades que son motores, va quedando el país apagado, sosegado, dormido. Y en ese dormir, en esa pérdida, se llega a esto, a las aceptaciones de estas realidades, debido a que esos motores se fueron y lo que debe haber arriba, un liderazgo grande que impulse hacia lo correcto, no, lo único que hay es mediocridad, 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 socialismo, demagogia, lo que ves en la día a día en las primeras planas de la política venezolana. Leí que la administración de Trump enviará fondos de ayuda a Centroamérica para apoyar a la oposición venezolana. Es una buena gobernanza, derechos humanos, asistencia técnica para el gobierno de Guaidó. No han precisado todavía la cuantía. La noticia en sí no me asombró. Lo único que sí me asombró es lo que dijo Guaidó. Él asegura no tener información sobre eso y de haber algún préstamo lo evaluaremos. Bueno, ¿qué decirte? Vamos con la parte seria, no con el chiste que es Guaidó y lo que dice. La parte seria es mantener al chiste. Lamentablemente, como hemos dicho en otras oportunidades, no golpeamos en caliente y hay que entender la realidad política de nuestro aliado principal, nuestro único aliado real, que es la administración Trump. La administración Trump, el presidente Trump, entra en su necesidad de reelección. Por lo tanto, la única acción real que pudiese poner fin a esto, que es una acción de fuerza, por parte, con ayuda de los Estados Unidos, no la va a ver, pues, porque vienen elecciones. Entonces, no golpeamos en caliente y hay que mantener en el tapete el tema Venezuela. Hay que mantenerlo. ¿Y quiénes llevan el tema Venezuela? Mira, yo le levanté la mano el otro día a un tipo y dije que ese tipo era el presidente del país. Dale. Y esa es la parte seria. Imagínate. Entonces, con respecto al chiste, no hay nada que decir. Y chocante. Que, bueno, si hay algún préstamo vamos a evaluarlo. No hay problema, vamos a ver si al país le sirve. Por Dios. No despiertan. No despiertan. La gente va a seguir aplaudiendo eso. La gente va a seguir aplaudiendo eso porque es lo único que tiene acceso a ver. Mira, Jenny, se le ha hecho tanto daño al país, que quizá el mundo no estaba consciente de
de un personaje, de una cosa como Manuel Rosales. Mira, es que era tan salvaje, era una cosa tan absurda, tan ridícula, que uno se reía, ¿no? En cada acción, en cada cosa de esta, ¿no? Y el día de la gran estafa, el día de la elección, encierran a la gente, bueno, invitan a la gente a una de las principales salas de fiesta de sociedad de Caracas. Y allá las tienen divertidas, la gente estaba bailando, le ponían salsa, merengue, reggaetón, y ya estaban jurando que habían ganado algo. Yo me fui con un grupo de amigos, entre ellos Vasco da Costa. Hay que hacer también más adelante un inciso para hablar sobre la salud de Vasco. Bueno, y nos fuimos para allá para poder medir la reacción de la gente cuando los insultaran, cuando Manuel Rosales fuese a decir que perdió, pues. Entonces, era increíble la inmediata aceptación. Increíble la inmediata aceptación de la derrota cuando tenían segundos apenas una sensación de total satisfacción de éxito. Es decir, esa misma pérdida de norte, de estructura, es profunda y no es de ahora. Porque el haber aceptado un personaje como Rosales y que la gente aplauda hoy y no despierte ante las estupideces de este chiste ridículo que funge como encargado de la presidencia, no es nuevo y es algo que es realmente triste y es lo que permite fácilmente evaluar desde el principio de esta etapa, como hablábamos en enero. No va a funcionar, la materia prima está podrida, el laboratorio no era estéril, cada una de esas cosas, y hablábamos de ese efecto de 360 grados y la aceptación del país de ese efecto de 360 grados. Porque una cosa es saber que la oposición lo iba a hacer, iban a hacer que la gente tuviese que ir a votar, pero la parte dura de todo esto es saber que la población lo va a aceptar. Esa es la parte dolorosa, esa es la parte que realmente tiene que preocuparnos a todos los venezolanos, porque es la parte que te dice que como individuo no tienes nada, ¿vale? No tienes nada. Aceptas la imposición de cualquier absurdo ridículo por la necesidad de mentirte, por intentar hacer más tiempo para ver cómo resuelves algo, porque hay otros que son muy vivobobos, ¿no? Y entonces quieren esta mentira para ver cómo hacen algo para poderle meter un poquito más a la maleta y poder huir con algo más. Porque esos son los vivobobos, que todavía pretenden seguir jugando en la destrucción del país para no irse con una mano adelante y otra atrás y por lo menos llevar algo en la maleta. Eso hay también. Y forma parte del proceso de destrucción de Venezuela. Entonces, el venezolano tiene que hacer esa retrospección, ese mea culpa, y darse cuenta cómo ha sido usado y cómo va a ser nuevamente usado si no decide decir basta ya y forzar a la reacción de una solución. Porque ahí volvemos de nuevo a la geopolítica, a la situación iraní, la cual está bastante tensa, y cómo se va a resolver ese proceso. Venezuela antes que Irán, Irán antes que Venezuela. El asunto es que las dos cosas van a ese ritmo. La presión de Venezuela bajó muchísimo gracias a esta encargaduría, gracias a este chiste. El asunto es que hay que volverle a subir la presión para que la balanza tenga sentido. Mike Pence le advirtió a Irán que van a fracasar los esfuerzos que pueda hacer a favor de Maduro. Sí. Por el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, nos recuerda que las actividades desestabilizadoras de Irán van mucho más allá del punto medio. Mucho más allá. Hay que entender de nuevo, la revolución es una sola, y esto es un proceso neocomunista, un proceso que aprendió de sus errores y aprende constantemente, se va alimentando. Esto es un proceso que se va, el mismo Arriaza dice, la visita de este alto representante iraní es para nosotros aprender cómo defendernos de las sanciones, es para poder hacer funcionar a nuestra industria a pesar de las sanciones. Hasta Irán tiene una industria militar efectiva, sumida en sanciones por parte de los Estados Unidos. Es decir, el proceso revolucionario va a continuar mientras el proceso revolucionario esté en el poder. El proceso revolucionario se detiene cuando es extraído. Punto. Eso es algo que no tiene por qué ni siquiera la necesidad de explicarlo.
Pero aquí le han metido el cuento a la gente que el asunto es la figurita de moda, ¿no? Y no, no es la figurita de moda. No es Diosdado, no es Maduro, no es Rocinés, no es la Morocoya, no lo era Chávez. Es el socialismo, es la revolución. O se extrae o nos termina de ahorcar. ¿Perdona, Jenny? Que vos siempre lo decís, la revolución es una. Es una sola. Y en este mes, en este final de mes, vamos a vivirlo más caliente todavía, pues estamos en pleno espacio de la reunión del grupo de los no alineados. Bueno, el grupo de los no alineados, para los que no lo saben, es un chiste malo que nace cuando todavía existía la Guerra Fría. Pues en plena Guerra Fría, un grupo de países deciden decir, no estoy con los Estados Unidos, no estoy con la Unión Soviética. Y se reúnen generando un encuentro de paz y amor, como lo diría la secretaria, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, entonces este grupo, que por supuesto debería haber perdido cualquier sentido al fin de la estructura socialista soviética, cuando se cae eso, ¿cuál razón tendría para seguir la existencia de ese grupo? El grupo continúa, pues. Y ahora vienen a reunirse el Petit Comité, la parte directiva, el consejo directivo de esa agrupación, en Caracas, por supuesto, ¿no? Los recibe Arriaza con pompa y circunstancia, y recibe al viceministro de Exteriores de Rusia como miembro observador, tutor del movimiento de los no alineados. Entonces te vuelves a preguntar, ¿y entonces? ¿Los no alineados a qué? Entonces terminará el encuentro de los no alineados y comenzará el encuentro del Foro de Sao Paulo. El encuentro del Foro de Sao Paulo, que es la parte más criminal de todo el esquema de izquierda, viene ahora protagonizado de nuevo en esta oportunidad con Diosdado Cabello como figura, como portaestandarte del proceso socialista, y viene a buscar subirle los puntos a Cristina en Argentina, viene a buscar generar desestabilización, a llorar todos por Lula, por el Lula, y generarle desestabilización al gobierno de Jair Bolsonaro, y viene a reforzar a Evo, viene a reforzar a Maduro, reforzar a López Obrador, reforzar a Ortega. Hay que volver a entender lo que significa cada una de estas cosas y hay que oír todas estas cosas. Arriaza, en parte de sus declaraciones, que funge de canciller de Venezuela, en parte de sus declaraciones en la llegada de este grupo de los 77, de los no alineados, el de los 77 es más o menos el mismo chiste. Bueno, en este grupo de los no alineados dice de manera clara que hay que parar esas acciones unilaterales de ese imperio opresor terrible, porque hay países que buscamos la libertad, países como Irán, como Siria, como Nicaragua, como la República Democrática de Corea del Norte y Venezuela. Entonces, esos son los ejemplos hacia donde nos ha llevado el chavismo, el socialismo, el colaboracionismo. Este otro viceministro de Exteriores ruso dijo que la legalidad del gobernante venezolano Nicolás Maduro no puede ser discutida, porque las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela son un enorme problema y un intento de golpe de Estado. Y por su parte, el comisionado presidencial para el movimiento de países no alineados, Samuel Moncada, dice que los países rechazan cualquier intento por cambiar a la fuerza el gobierno constitucional de Venezuela, y aquí viene la otra parte cómica. Si tiene que haber un cambio será por la vía de elección. Ajá. Esa es parte completa del chiste, pues. Total. Y es ese 360 grados que vamos a oír con mucho más fuerza dentro de nada, con mucha más fuerza dentro de la Comunidad Europea, cuando quien no ha sido aliado a Venezuela para nada, que es la Mogherini, se vaya y llegue el canciller español a ese puesto. Dios, es que, mira, el proceso, agavillamiento internacional en contra de Venezuela es una cosa increíble. Tú sabes que hace nada oíamos a estos ridículos de este gobierno de transición, de este gobierno encargado, hablando de la más amplia coalición del mundo
preocupada por Venezuela y la solución del problema. 50 y tantos países apoyan a Guaidó. La amplia coalición que existe en el mundo es contra Venezuela. Contra Venezuela. El venezolano tiene que terminar de entender que tiene un aliado, un socio, un amigo. Eso es lo que tiene el venezolano en el mundo en cuanto a países y naciones. Si nosotros terminamos de comprender esa realidad y nos acercamos más a nuestros verdaderos aliados, a la gente que está interesada por cualquier otro tipo de acciones en la solución de Venezuela. Por eso es que es tan importante entender la posición de Netanyahu con respecto a Venezuela y el camino hacia la libertad que tiene que vivir Venezuela, porque le afecta directamente, porque le afecta que Irán tenga un espacio dentro de Latinoamérica. Son cosas que es una vez sencillo si aquí se quisiera de verdad por parte de la estructura política conseguir la libertad del país. Está ahí, es evidente, es sencillo de entender. Pero como lo que hay es complicidad de esa estructura política, no se puede esperar nada. Y ojalá el país lo terminara de entender. ¿Cómo van a entender cuando uno lee las declaraciones de los representantes de Maduro y de Guaidó con el diálogo en Barbados? Casi lo mismo, solo que uno firma Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de la delegación de Maduro, y el otro, el diputado Stalin González, representante de Guaidó. No dicen lo mismo, todo está bien, le falta decir paz y amor y se terminó todo. Tú sabes que quizá el mundo no lo entienda porque el mundo pensaría con lógica que tú, si vas a sentarte en una mesa de negociación política donde puede dirimirse el futuro de un país, vas a enviar a tus mejores hombres. Aquí se envía Stalin González. Es que es una cosa que pasa de lo ridículo. De verdad, es una cosa tan increíblemente absurda. Dios santo, que de verdad es un insulto tan salvaje contra el venezolano promedio, que si tuviesen un mínimo de amor propio, porque la gente quiere sacar con pinza la pulga del cojín infectado con pulga, ¿no? Y si tuviesen, cuando quieren llevar a Guaidó a ese pedestal, dése cuenta de lo que está enviando entonces para la negociación del futuro de Venezuela. Por favor. Hoy hubo una sesión de calle, por llamarlo de alguna manera, del presidente interino. Él dijo, desde la insularidad margarita y este inmenso mar Caribe, convoco a toda Venezuela a una gran sesión de calle en Caracas este 23 de julio, en lo que rendiremos cuentas al país y haremos importantes anuncios. Desde febrero que está diciendo que va a hacer importantes anuncios. ¿Cuándo los hará? Los ha hecho, han sido todos majestuosos, grandiosos, gigantescos. Mira, el país cada vez se vuelca de una manera maravillosa a seguirlo y a aplaudirlo y a venerarlo. Por eso es que desde el principio todo es un chiste malo, pues. En Latinoamérica, en política, Latinoamérica es un chiste malo, pero lo que vive Venezuela es un chiste cruel, pues. Y esta etapa es aún más fuerte. Es desde ese chiste, la ayuda entra sí o sí, yo no explicaba, no va a entrar. Es este chiste de ese criminal evento del 30 de abril. Porque tú sabes que hay una cosa que es preocupante dentro de este asunto, cuando tú escuchas o lees a los profundos analistas venezolanos hablando sobre los sucesos, las traiciones del 30 de abril. Hay un punto fundamental a entender. El tipo se para con su socio Leopoldo, con su jefe Leopoldo, en el distribuidor de Altamira en La Carlota, no en la base aérea militar La Carlota. Y le dijeron al país, tomamos La Carlota. Esa mentira tan salvaje no va a ser jamás excusada por la estructura militar que ellos venían socavando, contentando, que crean que en algún momento se les va a plegar. No va a pasar. Entonces, el país debería de ser un poquito más serio con respecto a eso. Te mienten, abusan de ti, te ridiculizan y lo van a seguir haciendo. La oficina esta, la Unidad de Asuntos de Venezuela,
el Departamento de Estado de Estados Unidos está estableciendo en Colombia, ¿servirá para algo? Mira, puede servir para que esos informes sean más serios, más amplios y con más visiones, ¿no? Porque es distinto cuando lo que tú recibes allá en Washington son lo que envía la estructura política del país. Otra cosa es cuando tú quieres abrir el círculo y empezar a ver más de cerca qué es lo que hay, ¿no? Y cuando tengan que ir a pedirle favores a esa oficina y se encuentren esas 40 personas que quieren ser presidente, de acuerdo a lo que decía Pompeo hace un mes. Entonces, cuando vayan toditos en fila a querer reconocer su espacio y empiecen a emanar ese tipo de informes diciendo, señores, ¿qué es esto? ¿Qué es este chiste? Mira, este viene y me dice que tiene legitimidad, este viene y me dice que fue gobernador, este otro me dice que cuenta con el pueblo, este me dice que este es de derecha, pero tiene fotos con Chávez y cada uno de esos chistes lo van a poder ver, quizá para eso sí sirva esa oficina, para terminar de comprender que cuando se habla de cómplices de Maduro, la palabra es grandota, larga, inmensa. El cardenal Uroso Sabino ahora empezó también a hacer declaraciones en contra de Maduro. ¿Las empezó ahora o ya había hecho antes? Sí, él había hecho una serie de declaraciones en contra de Maduro, hizo unas cuantas en contra de Chávez. Después la conferencia episcopal generaba algún documento avalado por él, el cual decía, este gobierno tiránico, terrible, el cual debe ser acompañado siempre con los votos. Porque la salida siempre tiene que ser a través del voto y que bueno, es un llamado a la paz, al cariño, al amor. Lo que debe decir la iglesia, hasta que la iglesia entiende y se sitúa como iglesia y se sitúa como parte del pueblo y hace aquel llamado como el que hizo el Monseñor Arias Blanco para deponer la dictadura de Pérez Jiménez, o hace cualquier llamado donde la lógica pasa por entender que usted está en una tiranía comunista y también va a ir contra ti. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto ya ese vandalismo cruel contra los templos de fe católica, también lo vimos contra los templos judíos, y lo hemos visto también ya creo que un par de ocasiones hasta con templos evangélicos. Entonces, esta semana precisamente hubo dos ataques a templos católicos, uno en Maracaibo y si no me equivoco otro en Nueva Esparta. Entonces, la iglesia reacciona tarde, lento, y más muy tarde después de dos grandes ejemplos. Monseñor Dupuy, nuncio apostólico de su santidad, advirtiendo en el 2003 Venezuela vive una tragedia humana. Nuestro cardenal Rosario Quintero, que fue muy claro en el mensaje al país del uso del derecho natural para la libertad allá en el año 2005. Estamos hablando de Rosario Cardenal Castillo Lara, una de las piezas más importantes en el Vaticano durante los años del papado de Juan Pablo II. Un personaje que este país no valora lo suficiente, ni su acción ni su mensaje. Pues yo recuerdo que las declaraciones de este cardenal Rosario eran durísimas. Eran claras, Jenny, porque no es que haya que ser duro, es que hay un punto que es fundamental que hay que entender frente a la realidad que vive Venezuela. Aquí no hay declaración dura, dura es la realidad. No, me refiero a que como cuando vos hablas, no vas con palabras suaves o... No, eso te lo entiendo, es que por eso Jenny, perdona, por eso es que es tan importante dejarlo claro. Es que no son declaraciones duras, sino que el resto de las declaraciones que no son en ese tono, no son declaraciones de nada, sino acompañamiento del crimen que sucede en Venezuela. No son otra cosa que acompañar el crimen que sucede en Venezuela. Porque la realidad es dura. Lo que uno narra, lo que uno declara, lo que decía Cardenal Rosario Castillo Lara en su momento, no es otra cosa que simplemente mostrar la realidad y las únicas salidas que tenemos para esa realidad. Más nada. Entonces, cualquier otra declaración que no venga en ese mismo tono, lo que hace es acompañar la destrucción del país. Sí, pero uno se acostumbra
políticamente correcto. Entonces, sigue la mentira. Sigue la mentira. No, ¿Perdona? no hay que decir como hacés vos en cada encuentro que tenemos. Si es tiranía, se le dice tiranía. No es un gobierno democrático, es un socialismo tremendo. Hay narcotráfico, hay secuestros, hay asesinatos, hay muertes, hay hambre, pero con las palabras correctas. No, se está viviendo un momento difícil. No, la realidad es terrible. La realidad es terrible, Jenny. Es terrible y no es nueva. La realidad es terrible y no es nueva. Y el país está pasando, preparándolo para la elección, en un proceso de acostumbramiento a la vida en este formato, ¿no? Y entonces la mentira que se vive en ciertos sectores de Caracas es realmente asombrosa. La mentira que quieren transmitir los degeneradores de opinión al ir sembrando al país matrices de opinión y encuestas donde hablan de que ya el país, porque esa es una encuesta que corrió esta semana, el país está preparado para ir a elecciones aún con Maduro en el gobierno, porque le va a pasar por encima. Es decir, manipulan a la gente de una manera realmente asquerosa. Entonces hablar sobre eso sin todos los puntos sobre las IES es ridículo, ¿vale? Es ridículo. Y eso es en lo que han sumido el país todos estos años. Yo recuerdo, estábamos en el año 2002 recién instalada la Plaza Altamira. Y yo le preguntaba a la gente desde la tarima, ¿cuántos de ustedes votaron por Chávez? Y ese gentío levantó la mano, y eso era clase media profesional venezolana, la mayoría que hacía vida durante esa primera etapa de la Plaza Altamira. Se llenaba de un mar de venezolanos. Y yo le gritaba a la gente desde el micrófono de allí, yo al contrario de ustedes no fui tan pendejo. Y la gente se quedaba chocada, ¿no? Se asombraba. Y uno iba enumerando la cantidad de razones que hacían imposible el haber votado por Chávez. Y desde ese momento uno nos empezaba a calificar de irresponsables. Y esa irresponsabilidad no ha cambiado, quizá ha disminuido y se ha ido filtrando, pero está allí y está lista para que ese mar de veletas vuelva a ser usada por los degeneradores de opinión, vuelva a ser usada por el colaboracionismo y se vista de nuevo de democracia, el proceso tiránico que nos representa. Porque es importante que la gente entienda, cualquier elección, cualquiera, de cualquier tipo, asamblea, presidencial, referéndum, para que hayan elecciones, cualquier elección no busca otra cosa que darle un barniz de legitimidad democrática a la tiranía y usarlo usted para que sea posible eso. ¿Te puedo llamar dentro de un ratito de nuevo para que conversemos con una amiga de la casa, con la doctora Kianza Martínez? Estoy a tu orden, Jenny. Para mí es un honor. Perfecto. Noel, la semana que viene, Dios mediante, volvemos a comunicarnos. Te agradezco que tengas este lenguaje tan directo, tan claro, para que el mundo entienda que Venezuela no es solo problema de los venezolanos, es problema de todos, no solo de América Latina. Mirá cómo está España. ¿De quién se lo debe? A todo lo que es el proceso chavista, todo lo que financió Podemos. Sí. Por eso, en un ratito te llamamos, pero nos tenemos que despedir con el deseo más grande que tenemos. ¡Viva Venezuela! Gracias, Jenny. Un abrazo. Buenas noches.